Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, pues espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Sí, ese galán turco que nos tiene a todos y todas suspirando. Vamos a desentrañar un poquito más sobre sus gustos, sus preferencias, y sobre todo vamos a descubrir cómo es su mujer ideal. ¿Será ella la elegida? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a analizar pistas, declaraciones, y hasta rumores para intentar descifrar este enigma amoroso. Pero antes de empezar con este chismecito bueno, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series turcas, celebridades, moda, belleza y mucho más. Así que si les interesan estos temas, este es su lugar. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo. Lo hemos visto triunfar en la pantalla chica con series como Erkencikus Dolunay y más recientemente Bay Jail. Y cada vez que aparece en pantalla, es un boom. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente nos intriga es su vida personal. ¿Quién es la mujer que logrará robarle el corazón a este galán? ¿Qué cualidades busca en una pareja? A lo largo de los años, Can ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta ahora, ninguna ha logrado sentar cabeza a su lado, al menos oficialmente. Hemos visto rumores, fotos robadas, especulaciones en las redes sociales. Todo un culebrón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, vamos a empezar por lo que el propio Can Yaman ha dicho sobre su mujer ideal. En varias entrevistas, Can ha mencionado que busca una mujer inteligente, independiente y con una fuerte personalidad. Alguien que no tenga miedo de expresar sus opiniones y que lo desafíe intelectualmente. Ojo, chicas. Parece que el físico no lo es todo para Can. Valora la inteligencia y la capacidad de mantener una conversación estimulante. No es suficiente con una cara bonita, según parece. Can busca una mente brillante, alguien con quien pueda debatir, aprender y crecer. Imaginen las largas charlas nocturnas sobre filosofía, literatura, o incluso sobre la última teoría científica. Un festín para la mente. Esto por supuesto exige una mujer culta, informada y con una visión del mundo amplia y bien fundamentada. También ha destacado la importancia del sentido del humor. Busca una mujer que lo haga reír, que sea capaz de encontrar el lado divertido de la vida y que no se tome las cosas demasiado en serio. Vamos, alguien con quien pueda relajarse y pasar un buen rato. ¿Quién no querría eso, verdad? Después de jornadas intensas de rodaje, sesiones de fotos y compromisos públicos, Can necesita un oasis de despreocupación y alegría. Una mujer que pueda convertir cualquier momento cotidiano en una aventura divertida, que sepa reírse de sí misma y que no se deje abrumar por el estrés. Alguien con quien pueda compartir chistes malos, imitaciones ridículas y momentos de pura tontería. La risa es el mejor afrodisíaco, dicen. Otro aspecto importante para Can es la honestidad y la lealtad. Busca una relación basada en la confianza mutua y en la sinceridad. Alguien en quien pueda confiar plenamente y que lo apoye en sus proyectos y sueños. Un pilar fundamental en su vida. En un mundo donde la fama y el éxito pueden atraer a personas con intereses ocultos, la honestidad se convierte en un tesoro invaluable. Can necesita saber que puede confiar plenamente en su pareja, que ella estará a su lado en los buenos y en los malos momentos, y que su amor es genuino y desinteresado. La lealtad, por supuesto, es fundamental. Can necesita una mujer que lo defienda a capa y espada, que crea en él y que lo apoye en cada paso de su camino. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la química. Can ha hablado de la importancia de la conexión física y emocional. Busca una mujer con la que sienta una atracción irresistible y con la que pueda compartir momentos íntimos y especiales. La chispa es fundamental. Esa conexión inexplicable que te hace sentir mariposas en el estómago, esa mirada que lo dice todo, esa atracción magnética que te impide apartarte del otro. Can busca una mujer con la que comparta una pasión desbordante,
una intimidad profunda y una conexión emocional que trascienda lo superficial. Necesita sentir que ella es su alma gemela, su complemento perfecto, la persona con la que está destinado a compartir su vida. Ahora bien, teniendo en cuenta estas características, ¿quién podría ser la afortunada? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones y los rumores. Como les decía, ha sido vinculado con varias mujeres a lo largo de los años. Recordemos por ejemplo su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Fue un romance fugaz pero intenso que acaparó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Se les veía muy enamorados, compartiendo fotos y mensajes románticos en las redes sociales. Incluso se habló de compromiso, pero al final, la relación no prosperó. Diletta, una mujer hermosa y exitosa, parecía encajar a la perfección en el perfil de la pareja ideal de Can. Su romance fue un torbellino de viajes, cenas románticas y apariciones públicas. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada gesto de cariño y alimentando la fantasía de un cuento de hadas moderno. El anillo de compromiso, una joya deslumbrante, parecía sellar su amor para siempre. ¿Qué pasó? Bueno, las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero algunos medios apuntaron a diferencias culturales y a la presión mediática como posibles factores. Lo cierto es que la ruptura sorprendió a muchos y dejó a Can nuevamente soltero y en el mercado. Las diferencias culturales, sin duda, pueden ser un obstáculo en cualquier relación. Las costumbres, las tradiciones y las expectativas sociales pueden generar conflictos y malentendidos. Además, la presión mediática con sus constantes rumores, especulaciones y críticas, puede ser asfixiante. Imagine tener cada aspecto de su vida personal escrutado y juzgado por millones de personas. Un verdadero infierno. Quizás la intensidad del romance y la velocidad con la que se desarrolló la relación terminaron por desgastarla. Desde entonces han surgido nuevos rumores sobre posibles conquistas de Can. Se le ha visto con varias mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Algunos medios incluso han especulado sobre un posible romance con una actriz turca, pero hasta el momento, todos son solo rumores. Las actrices turcas, sin duda, son una opción lógica para Can. Comparten su idioma, su cultura y su estilo de vida. Además, entienden las presiones y exigencias de la industria del entretenimiento. Sin embargo, Can parece ser muy cauteloso a la hora de confirmar cualquier relación. Quizás ha aprendido de sus errores pasados y prefiere mantener su vida personal en un segundo plano. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones al ojo público y prefiere mantenerlas en privado. Esto hace que sea aún más difícil saber quién es la mujer que realmente ocupa su corazón. Esta discreción es comprensible. Can valora su privacidad y no quiere que sus relaciones se conviertan en un circo mediático. Prefiere disfrutar de su vida amorosa en la intimidad, lejos de los flashes y los micrófonos. Esto, por supuesto, dificulta nuestra tarea de descifrar el enigma de su mujer ideal. Pero volviendo a su mujer ideal, creo que podemos deducir que Can busca una mujer que sea mucho más que una cara bonita. Busca una compañera de vida, una amiga, una confidente. Alguien que lo entienda, lo apoye y lo haga feliz. Una compañera que lo acompañe en sus aventuras, que lo inspire a ser mejor persona y que lo ame incondicionalmente. Una amiga con la que pueda compartir sus secretos, sus miedos y sus sueños. Una confidente a la que pueda recurrir en busca de consejo y apoyo. Alguien que lo entienda en profundidad, que lo acepte tal como es y que lo ayude a crecer. Y aunque no sepamos quién será la elegida, lo que sí podemos decir es que Can Yaman es un hombre afortunado. Tiene talento, éxito, fama y el cariño de millones de fans en todo el mundo. Y estoy segura de que, tarde o temprano, encontrará a la mujer que complemente su vida y lo haga aún más feliz. El éxito, sin duda, es un imán para la buena suerte. Pero la verdadera felicidad no se encuentra en la fama o el dinero, sino en el amor y la compañía. Can tiene todo lo necesario para construir una vida plena y significativa. Solo necesita encontrar a la persona adecuada para compartirla. Así que, chicas, si están leyendo esto y creen que cumplen con los requisitos, no pierdan la esperanza. Quién sabe, tal vez Can Yaman sea el hombre de sus sueños. Y si no, no se preocupen. Hay muchos peces en el mar. La vida es una aventura llena de posibilidades. Nunca se sabe dónde o cuándo se encontrará el amor.
Lo importante es estar abierto a la experiencia, ser auténtico y no renunciar a la búsqueda de la felicidad. Y hablando del mar, Can Yaman también ha demostrado tener un gran corazón al involucrarse en diversas causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el medio ambiente, ha apoyado a organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para dar voz a los más necesitados. Esto demuestra que es un hombre comprometido con el mundo que lo rodea y que se preocupa por hacer la diferencia. Esta faceta solidaria de Can revela su lado más humano y sensible. Demuestra que no está solo preocupado por su éxito personal, sino que también se preocupa por el bienestar de los demás. Un hombre con conciencia social, sin duda, es un hombre valioso. Además, Can Yaman es un apasionado del deporte. Le encanta el boxeo, el baloncesto y, por supuesto, la natación. Se mantiene en forma y lleva un estilo de vida saludable. Esto también podría ser un indicativo de lo que busca en una pareja, alguien que comparta sus intereses y que se preocupe por su bienestar físico y mental. El deporte, además de mantenerlo en forma, le ayuda a liberar el estrés y a mantenerse equilibrado. Compartir esta pasión con su pareja sería un plus. Imaginen las sesiones de entrenamiento juntos, los partidos de baloncesto y las escapadas a la playa. Una vida activa y saludable. Y para terminar con este análisis exhaustivo de la vida amorosa de Can Yaman, creo que es importante destacar que él es un hombre muy familiar. Tiene una relación muy cercana con sus padres y siempre ha hablado de la importancia de la familia en su vida. Esto sugiere que busca una mujer que valore los lazos familiares y que esté dispuesta a formar un hogar junto a él. La familia, para Can, es un pilar fundamental de su vida. Busca una mujer que respete y valore a sus padres, que esté dispuesta a integrarse en su familia y a formar un hogar lleno de amor y armonía. En resumen, Can Yaman busca una mujer inteligente e independiente con sentido del humor, honesta, leal, atractiva y familiar. Alguien que lo desafíe intelectualmente, lo haga reír, lo apoye en sus proyectos y lo ame incondicionalmente. Una tarea difícil, pero no imposible. Un conjunto de cualidades exigentes sin duda. Pero Can Yaman es un hombre excepcional, y merece una mujer que esté a la altura de sus expectativas. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la mujer ideal de Can Yaman. Hemos repasado sus declaraciones, los rumores que han surgido a lo largo de los años y las características que busca en una pareja. En definitiva, Can Yaman es un hombre con muchos talentos y cualidades, y estoy segura de que encontrará a la mujer que lo complemente y lo haga aún más feliz. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo en la pantalla y apoyándolo en sus proyectos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la mujer ideal de Can Yaman? ¿Creen que él ya encontró a su media naranja? Me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.